Bien, espero que hayan tomado un cafecito, un mate, y hayan descansado un poco, con un poco más de energía por lo menos para continuar lo que queda de clase del día de hoy. Mira, dentro de lo que es el proceso de investigación, nosotros en la carrera de enfermería, en este ciclo básico, vamos a llegar hasta la mitad del paso 8. Hasta esa parte nosotros tenemos un proceso de investigación hecho tesina o hecho proyecto de investigación. Quiere decir que nosotros vamos a elaborar todas las bases que hacen a la investigación hasta el instrumento de medición y el cálculo de confiabilidad del instrumento de medición. Hasta ahí llegamos. Los proyectos de investigación o tesinas llegan hasta aquí para luego lo que esté asociado a codificar los datos y luego analizar los datos y presentarlos, pasa a lo que es la etapa de tesis o la etapa de investigación completa. Todo el tiempo nosotros estamos hablando, chicos, de una investigación formal. Recuerdan que el cuatrimestre pasado yo les había dicho que existían investigaciones formales e informales y dentro de esos dos grandes grupos diferentes tipos de investigación, las que hacen a la recolección de material bibliográfico, las investigaciones de tipo no experimentales o cuasi experimentales, las experimentales, las observacionales. Había una gran variedad de investigaciones y de formas de investigar, pero que también dentro de ese gran universo podía existir lo que se llama el universo de las investigaciones formales e informales. Existen investigaciones informales que lo que hacen es observar y trabajar sobre un determinado problema de investigación, pero sin los tecnicismos que lleva la investigación científica. En la investigación científica se necesita llevar el método hipotético-deductivo a su máxima expresión con una serie de pasos que sean absolutamente acertados y probados para llegar a demostrar aquello que nosotros creemos que es cierto o que no lo es. O digamos que son mucho más serias y complejas que lo que es una recopilación bibliográfica, por ejemplo, que no deja de ser una investigación de tipo bibliográfica, pero que puede tener menos rigurosidad. Nosotros vamos a llegar, como les comentaba, hasta el paso 8 de este cuadro que ustedes van a tener y vamos a elaborar el instrumento de medición y defender ese instrumento de medición. Vulgarmente, como yo ya les comenté el cuatrimestre pasado, hablar de un proyecto de investigación es lo mismo a decir que yo estoy haciendo la receta para que luego otro pueda cocinar el pastel. Bastante simple de ejemplificarlo, pero es así. En el caso particular de las investigaciones y de los proyectos de investigación, de hecho, para una investigación lo más importante es su construcción, porque es todo este paso previo el que permite que después recolectar los datos, analizarlos y presentar los resultados es prácticamente terminar con el proceso. Para hacer algo, los pasos previos, la técnica, la receta, es precisamente lo más importante y lo que facilita el resultado final. Yo diría que es lo más importante, porque de acuerdo a la construcción previa de este proceso es como nosotros podemos llegar a un resultado confiable, que es lo que nosotros buscamos en investigación. Bien, con respecto a los objetivos, ustedes tenían pendiente del cuatrimestre pasado elaborar los objetivos. Muchos de ustedes ya lo hicieron cuando llegaron a la instancia de examen final. Recuerden que las investigaciones formales siempre consideran un objetivo general y luego una serie de objetivos específicos. El objetivo general hace a la investigación, hace a la intención que tiene esa investigación y no debe confundirse nunca con la relevancia y la justificación. De hecho, no debe repetir los términos del problema de investigación ni tampoco debe tomar datos de la relevancia y la justificación. El objeto, el propósito por el cual yo realizo esta investigación. Recuerden que los propósitos, los objetivos de una investigación nunca deben ser ambiciosos y no deben buscar
cambios de conducta, por ejemplo. Eso sería un objetivo muy ambicioso. Realizar una investigación para lograr que la gente cambie una determinada conducta o para lograr concientizar a la población de tal y tal cosa, son lo que se llaman objetivos ambiciosos que no tienen nada que ver con el propósito de una investigación. Porque una investigación busca mostrar una verdad, mostrar una nueva información a la comunidad científica y hacer un aporte. Lo que después se haga con ese aporte, eso lo van a realizar otras personas, no es de nuestra injerencia. Nosotros no realizamos investigaciones para influir en nadie. Nosotros ponemos las cartas sobre la mesa, luego otros van a jugar con ellas. Entonces, es importante que cuando nosotros elaboramos los objetivos tengamos en cuenta que va a existir un propósito general y luego van a existir pequeños subpropósitos, propósitos más, más circunscriptos al problema, más pequeños, que van a estar primero ordenados por prioridades, del más importante al menos importante. Deben estar dirigidos a elementos básicos del problema, no pueden irse por las ramas. Deben estar redactados en infinitivo y nunca diluirse en cosas que excedan al problema de investigación. Ustedes siempre, esto sale bien siempre y cuando ustedes tengan perfectamente claro el qué quieren investigar. Por esa razón, yo desde el cuatrimestre pasado les vengo diciendo, piensen en el qué. Y el qué tiene que ser algo muy definido. Por ejemplo, hablar de conductas, por decir algo global. Conductas saludables. A ver, ¿qué consideran ustedes, por empezar, conductas saludables? Y dentro de todas las que ustedes consideran en un espectro, sobre cuáles van a tener que poner el foco. Porque hablar de conductas saludables es muy subjetivo y en investigación debemos ser estrictamente objetivos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos probar debe poder ser medible. Se pasa de una investigación de tipo cualitativa, es decir, uno puede investigar sobre cuestiones que no pueden ser necesariamente numéricas, pero están asociadas a ciertas cualidades, a ciertas características, pero esas características tienen que ser transpoladas instrumentalmente para poder ser medidas. ¿Cómo puedo medir yo, por ejemplo, el disgusto? ¿Sí? O la insatisfacción. Ese tipo de cosas pueden medirse, pero se tienen que medir a partir de un instrumento de tipo objetivo y de una mirada objetiva de lo que se considera disgusto o enojo. Y en investigación, en salud, existen muchos componentes que hacen a la subjetividad. ¿Por qué? Porque cuando uno investiga en salud, investiga muchísimos componentes que hacen al comportamiento humano. Nosotros en general navegamos muchísimo en la investigación social, porque detrás de un evento en salud que puede ser puramente numérico, también existe la confrontación con eventos sociales, psicosociales y socioculturales que pueden llegar a ser subjetivos y que se entrecruzan con esos números. Volviendo a los objetivos, deben ser medibles y observables. O sea, cosas totalmente, como bien lo dice la palabra, objetivas, cosas que yo pueda definir, claros, precisos, en un orden lógico, en un orden metodológico y en un orden de importancia. Y como les comentaba al principio, se expresan en verbo infinitivo. En general suele haber 1 o 2 objetivos generales y en general 4 o 5 objetivos específicos. Recuerden todos estos tips, recuerden todos estos consejos y van a llegar a buen puerto. Bien, con respecto a los alcances y límites, el gran cuco de los estudiantes que hacen investigación científica y metodología. Poder definir qué son los alcances y los límites. Bueno, eso va en el próximo video.